El gran salto es la primer película, Ya. ¿no? Es lo más difícil, porque nadie cree en vos. Yo fui a pedir auspicio, tengo una idea de buena película. ¿Película? ¿Vos? ¿Cuántos años tenés? ¿20? ¿19? A los 20 años hice un cortometraje que se llama Exilio y es mi primera vez nominado a un Oscar. Cuando quería hacer Tumemang, la obra de teatro, Ya. me dijeron no va a haber ningún actor en Santa Cruz que se atreva a ser de gay y a hacer desnudos en una obra de teatro. El 85% de tu trabajo como director es administrar las necesidades emocionales de tu actor. Y ahí es donde salen estas camaritas de Sony digitales y claro, nadie hacía cine con esas cámaras, eran literalmente para bautizos y para tu familia. Pero esas recursividades, y no teníamos un trípode, era una tabla con 2 palos de escoba, con 2 clavos literalmente. Y ahí está la cosa, ¿no? Es la película más barata que he hecho en mi carrera y la que más festivales y premios ha ganado hasta la fecha, y he hecho 16 películas. Estaba Terry Malick y Benicio del Toro y me dicen, queremos hacer una película sobre el Che Guevara que tenga la verdad que tienen tus actores en dependencia sexual. Bienvenidos a un episodio en la estación de Giuseppe. Estamos súper contentos, como les hemos comentado en este mes de junio. Todas las personas y todos los invitados que estamos teniendo en esta mesa no son directamente artistas que están cantando en el escenario. Vamos a tener productores de eventos. Y en esta oportunidad no les voy a presentar todavía a la persona que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque tengo que agradecer a este espacio, por supuesto, el Cowork, Espacio La, que nos brinda estas espectaculares instalaciones. Y por supuesto, Paseña, que es el auspiciador principal que tenemos en la estación de Giuseppe. Y ustedes ya saben, si están viendo este contenido, por favor, ahí no les cuesta nada, un clic ahí en la suscripción, denle a la campanita para que se enteren todo el tiempo que estamos subiendo. Y sus comentarios también nos ayudan muchísimo. Y si lo comparten, belleza, yo sé que les va a gustar este podcast. Y de esta manera, ahora sí les voy a presentar a nuestro invitado. Él es cineasta, viene trabajando en el cine, tanto internacional como también en Bolivia, desde hace bastantes años ya. Y yo sé que ustedes lo conocen, así que un aplauso, por favor, para Rodrigo Bellot. Esa barra, Rodrigo. Se escuchan los aplausos. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Muy, muy contento de estar acá. Vi tu programa en Instagram y inmediatamente te escribí, te dije felicidades porque me parece que tiene una calidad desde tus invitados, cómo lo estás haciendo al formato y siempre te reinventás. Yo te conozco como actor, después como músico, después como DJ. Así que realmente sorprendido y agradecido de estar acá. Bueno, de una u otra manera siempre ligado al arte, es algo que uno Claro. no se... Nacés con eso, ¿no? Totalmente, totalmente. No te puedes, como una gran enfermedad que no te puedes quitar. El bicho del arte. Pues yo me lo he tratado de quitar alguna vez y no se puede. Ahí me ves vendiendo casas, así que ya saben, contáctame para vender. Esa parte no sabía. Esa parte no sabía, dice. Bueno, también quiero agradecer, por supuesto, a todo este equipo que tenemos aquí, aprovechando que está mencionando que está bonito el podcast, que te ha gustado. Está Alejandro Martín en la cámara, está Malena en la edición, y está Clovis también ahí acompañándonos en todo lo que es el switcher. Así que es un gran equipo. Felicidades, chicos. Bueno, Rodrigo, justamente hablando de esto, de que no te puedes quitar ese bichito artístico, vamos a charlar de todo, vamos a charlar de tus películas, Genial. vamos a charlar también de lo que es ser cineasta, pero quiero que empecemos desde el inicio, como dicen por ahí, ¿no? ¿Desde dónde nace la iniciativa o esas ganas de ser cineasta? Mira, nace de antes de que yo nazca, en realidad, porque mi mamá me tuvo a los 19, 20 años y ella, súper chica, no tenía niñera, estaba sola, su madre vivía en La Paz y ella se iba al cine. Entonces yo creo que ahí tenemos una teoría con mi madre, porque más soy el único que se dedica al cine de mis hermanos y fue la única vez en sus 4 embarazos que se pasó el embarazo yendo al cine. Entonces yo creo que nací con eso gracias a ella. Nadie en mi familia inmediata es artista, entonces... Y claro, Por ejemplo, ¿qué son en tu familia? ¿Tus hermanos? mis hermanos trabajan en hotelería, en bienes raíces, en cosas más serias. Nada que ver ni con la música. Son los buenos hijos, ¿no? Yo soy la oveja multicolor. Es bueno ser la oveja negra, ¿sí? No, negra no, multicolor. Ya está bien. La oveja para, ¿cómo se dice? Arcoíris. Pero curiosamente luego
de que yo fui el primero que rompe el molde, ya me estoy adelantando, salen mi primo Bentley, que estudia, bueno, que se dedica al MMA. Claro, las artes marciales Claro, mixtas. y luego sale Chris Sailer, que es Es un músico. gran músico que ha estado acá ¿Son tus también. primos hermanos? Son mis primos hermanos, Claro. son Sailer Bellot. Entonces... Ustedes son los que dominan la zona de la NUR, ¿no? Sí. Claro, y también Kevin, que es campeón de MMA y chef, muy poca gente sabe eso, entonces es como interesante como la nueva generación, cómo fue. Pero yo soy el primer nieto y el primer sobrino y el primer hijo, entonces me tocó un poco bregarla al principio. Pero siempre le digo a mi madre que ella es la culpable y de niño yo miraba cine y mi libro La Selva me cambió la vida, la debo haber visto más de 5.000 veces. Y me identifiqué con Mowgli y después vino E.T. y después vino La Historia Sin Fin y ahí en ese momento dije, no, yo quiero hacer eso. ¿A qué edad? Ya debe haber tenido unos 8 años cuando ya sabía y ahí Oye, mi hijo empecé va a cumplir 8 mañana, es su cumple. Y es loco, escribe historietas. El que lo sabe, sabe, ¿no? Y dice, Sabes ¿no? que esto... Me dice, quiero ser actor en realidad, dice. Wow. Sí. Entonces, no, y me identifico mucho con tu historia, la que me estás contando ahorita, porque mi madre, cuando tuvo a mi hermano mayor, a José Carlos, era profesora, pero estaba estudiando para profesora de música y ella practicaba acordeón. Y como iba a ser profesora de música, pues practicaba los himnos, es lo que iba a enseñar en el colegio, siempre los himnos, que el himno... Y cuenta mi madre de que en una oportunidad, ya cuando nació mi hermano José Carlos, estaba llorando y lo había dejado con mi abuela. Yeah. Y lo cuidaba a mi abuela y lloraba y no, le cantaba canciones de cuna, nada. Le puso el himno nacional y se cayó. Wow. Justo lo que había. Claro, es que exacto. totalmente está comprobado de que hay un proceso cognitivo de aprendizaje en el vientre que es alucinante y no se puede olvidar nunca. Así es. Bueno, y entonces a los 8 años, después estás en el colegio. De ahí tuve la suerte o la desgracia, digo yo, de que me encontró una profesora de lenguaje en el Franco, que se llama Carmen Coca, que siempre le hago un tributo y un agradecimiento, que se le dio por hacer teatro en mi colegio, cuando nadie hacía teatro, y a mis 12 años me puso en una obrita que hicimos de Molière, que era el médico a palos, y a mí me pusieron, en ese momento estaba cambiando de voz, o sea que no podía decir ninguna línea y yo tenía un papel sin líneas. Pero ahí me voló la cabeza el teatro y dije, no, yo quiero hacer teatro, porque claro, no había una opción de poder hacer cine a los 10, 8 años, era muy extraño. Claro. Pero dije, esto es parecido, ¿no? Y me subo a un escenario y es como una película, pero en tiempo real, ¿no? Y al poco tiempo de esa obra que participó en el Bicu Bicu, no, sí, el Bicu Bicu era el intercolegial. El de la UPSA. Exacto. El Bicu Bicu. Era el Festival Intercolegial de Teatro y me llamaron de Casa Teatro, que era el elenco oficial de teatro de la Casa de la Cultura. De René Hohenstein. De René Hohenstein. Y estaban haciendo el diario de Ana Frank. Y necesitaban un pelado que haga de Peter, que era el amigo y némesis de Ana Frank. Y a mis 12 años empecé a actuar profesionalmente y me cambió la vida. Porque de ahí me quedé en el elenco de Casa Teatro unos 3, 4 años. Hice Brecht, hice Molière también, Shakespeare, hicimos obras contemporáneas, obras de época. Viajamos por toda Bolivia, participamos de 3 Peter Travesí. Viajamos ahí también estaba el afuera. Rodriguito todavía adolescente. Claro. Viajando con los grandes. Entre los actores 12 y 16 años estuve en Casa Teatro y claro, era un imberbe y todos eran mayores de edad y claro, yo no podía ir con ellos a los bares, no podía salir con ellos cuando viajábamos. Entonces era un poco, se hacían la burla un poco de mí, pero al mismo tiempo me crié con actores con 20, 10, 15 años de experiencia y me cambió mi mundo, ¿no? Mi madurez artística en ese momento fue tremenda. Empecé a pasarla mal en el colegio porque no encajaba con nadie en el colegio, pero al mismo tiempo tenía todo un mundo, tenía función. En esa época la gente no iba tanto al cine, iba al teatro, entonces... y me acuerdo con Ana Frank hicimos más de 60 funciones, estuvimos como 5 o 6 meses en cartelera y hacían teatro intercolegial, entonces en intercolegial, los colegios iban todas las promos, iban todos el tercero, cuarto y segundo medio,
se llenaban las salas y claro, yo tenía una carrera, ¿no? Entonces yo era actor profesional. Y ahí apareció un festival de teatro y vi a Teatro Los Andes, ¿no? Ya. Y me voló la cabeza. César Brí hizo elenco en Yotala y justo hicieron un taller y me inscribí a mis 15 años, cumplí 16 años en Yotala y Ya. a los 17, después de estar casi un año con ellos, conseguí una beca para estudiar cine en Estados Unidos, pero ya me habían invitado a ser parte del elenco oficial de Teatro de Los Andes. E incluso estaba en plenos ensayos de una obra que se llamaba Graffiti, que al final yo desarrollé todo el ensayo, toda la obra y al final nunca pude actuar porque me salió esta beca para irme a Estados Unidos a los 17 años y le dije a César, me acuerdo de una fogata, mira, salió esto, ¿qué hago? No sé si seguir en teatro o hacer cine. El cine es algo que siempre me gustó de niño y me dijo, mira, Rodrigo, Teatro Los Andes siempre va a estar con sus brazos abiertos para vos. Si no te va bien allá, vuelves aquí, pero intentalo, no hay peor trámite que el que no se hace. Claro, oye, qué bárbaro, ¿no? O sea, porque claro, ya estabas, como decís vos, habías ensayado la obra. Total. Y estabas con el Lo miedo. dejaba con una baja incluso. Claro, estabas con la selección nacional va a jugar fútbol y el delantero ahí o el mediocampo se baja un día antes del partido. Bueno, pero de todas maneras estabas vos con esa incógnita de que cómo lo iba a tomar él. Totalmente, porque él había apostado también como... Son dos personas claves en mi carrera, Claro. ¿no? René Hogenstein y César Brí son mis primeros dos maestros, mis primeros dos mentores que apostaron por mí a pesar de mi corta edad, ¿no? Y que creían en mí. Y de nuevo, en Teatro Los Andes yo era el más joven. Había más gente joven en esa época, 1, 2, 3 años más que yo. Ahí estaba Cristian Mercado, Ya. de ahí salió Glenda Rodríguez, de ahí salió Patti García. De ahí salió una generación que ahora son nuestros grandes actores de teatro y éramos pelados adolescentes en esa época, de 18, 19 años. Y es muy lindo, ¿no? Luego reencontrarte como director con ellos cuando pude trabajar con ellos, pero eso ya fue en el futuro. Nunca me hubiera imaginado que me vaya tan bien en Estados Unidos. Y cuando te vas allá a estudiar cine en Estados Unidos, ahí ya hace el clic directamente, ok, me dedico al cine. Sí, y de hecho hay una anécdota bien linda porque voy, pero con la condición de mi padre de, mira, vas a estudiar marketing mientras estudias cine, porque el cine, a pesar de que estás yendo a estudiar con una beca del CBA, no se puede vivir del cine, entonces necesito que tengas, y me inscribió él en marketing y en cine. Entonces estaba estudiando 2 carreras y era el acuerdo con mi padre, ¿no? O sea, okay. Porque tampoco estaba pagando él, porque era una beca completa, entonces... Claro. Me daba cierta flexibilidad de negociar. Pero me dijo, ya, pero como tu padre te digo, estudia una segunda profesión porque te va a salvar. Y a los 20 años hice un cortometraje que se llamaba Exilio. Ajá. Y es mi primera vez nominado a un Oscar. Claro, sí, eso estaba en el segundo año y lo primero que hice cuando salió la nominación y me convertí en el primer boliviano. Eso fue a tus 21 años, ¿no? 20 años tenía. 20 años. Llamé a mi papá y le dije... Estoy dejando la carrera de marketing. Yeah. Y mi padre me dijo, habla con tu madre. Y eso fue toda la conversación, pero es el momento en que yo realmente me convierto en cineasta y me emancipo de mi padre. Oye, y antes de continuar, digamos, con este tema de tu estudio de cine en Estados Unidos y todo, ganaste la beca. ¿Cómo? O sea, postulaste, viste un letrero, o sea, ¿cómo alguien puede postular una beca en Estados Unidos si en esa época capaz era mucho más difícil? Ahora con la tecnología, la comunicación que puedes tener, como decís, digamos, ¿no? El no lo vas a tener, pero ¿cómo es? El no lo tenés, buscar el sí. Frente, claro. No, gracias por ese hincapié porque efectivamente no había ningún tipo de posibilidades, pero yo como veía las películas de Spielberg y veía películas de Hollywood decía, no, la gente para hacer cine tiene que aprender inglés, tenés que hablar inglés, no hay películas en español. Yo a mi ignorancia a los 12 años decía, no hay películas en español, o sea que hay que aprender inglés. Y yo le pedí a mis padres entrar al CBA, entré a los 11 años y me gradué a los 14 por ahí. Y luego volví como exalumno porque me dijeron que habían becas Fulbright que la embajada americana tercerizaba a través del CBA, ¿no? Y que el CBA postulaba a sus mejores alumnos para las becas Fulbright y trabajaba con una cosa no sé si existe todavía, que se llama el Instituto Internacional de Educación.
el IAE. Y postulé, y la gente generalmente postulaba a profesiones más tradicionales, ¿no? Abogacía, medicina, ingenierías, y cuando les dije yo quiero postular a cine, me dicen, nunca lo hemos hecho, déjame ver, dame un rato, y ahí averiguaron qué escuelas habían, y yo postulé a la escuela donde había estudiado Steven Spielberg, que era mi director favorito, ¿no? Que era USC, incluso los del CBA intentaron, ¿no? Pero en ese momento no. Y dije, entonces quiero la escuela donde estudió Scorsese, que fue NYU, ¿no? Y también postulé a NYU y no me aceptaron. Y al final una escuelita chiquitinga en el norte de Nueva York me aceptaron. Yo me sentía súper decepcionado porque veía en el mapa un pueblito campesino de granjeros y dije, no, estoy yendo a una granja a estudiar cine. Y de hecho fue las mejores oportunidades que me dieron en la vida. Y luego he dado clases en NYU y en USC en mi carrera, así que me he podido vengar y decir, ustedes no me aceptaron y ahora yo les enseño. Claro, la vuelta de la vida, ¿no? Total. Ok, si no haya pasado este tema de la beca, ¿cómo crees que haya sido? Sabemos que tuviste la dicha de ir a estudiar allá, pero aquí pues no había nada que tenga que ver con el cine y hasta ahora, no sé si hay, vos contame cómo es el tema del cine acá para alguien que quiere hacer cine. Bueno, en ese momento también estaba pensando aplicar a la carrera de comunicación de la UPSA. Y bueno, yo hacía teatro, tenía mi grupo de zancos, teníamos un grupo con Jorge Arturo Lora, hacíamos teatro también, callejero, hacíamos obritas chiquitas. Entonces, yo creo que de no haberme ido hubiera seguido haciendo teatro con mis compañeros, con mis amigos. O haciendo algún tipo de audiovisual, porque hacíamos cortitos también con Jorge Arturo, con unas cámaras de mi abuela que tenía, con la que filmaba los bautizos y los cumpleaños, me la robaba y hacía cosas, entonces, pero claro, no había nada, ¿no? Y había esta cosa que tenías que irte de tu país, tenías que aprender otro idioma, eso tenías te iba a que dejar. Y justamente este tema te quería tocar, ¿por qué? Porque claro, yo conozco a muchísimos amigos del audiovisual acá, que es como que terminan de estudiar la carrera audiovisual, empiezan a trabajar con el tema audiovisual. Muchos de ellos tienen las ganas de hacer cine, escriben guiones, no se han profesionalizado en cine. Y sin embargo es como que les entra el bichito ya de hacer cine, es como que ya pasaron 10 años y bueno, ya te animás al fin de cuentas, pero no hay esa posibilidad de que estudiar cine o en jóvenes cuando tenés todas las... Porque ya cuando querés hacer cine ya estás casado, tienes familia, hay que priorizar algunas otras cosas. Entonces es bastante complicado. ¿Qué consejo le podrías dar tal vez sin entrar a los que ya están haciendo cine acá, al joven que está entrando a la universidad, que va a entrar a comunicación audiovisual? ¿Se tiene que ir de país? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el 2005 yo vuelvo a Bolivia y me dicen, estamos abriendo una cosa que es una escuela en Bolivia, que era La Fábrica, ¿no? Y me mudo a Cochabamba a apoyar esa idea, porque dije, si es la primera escuela de cine oficial, pues yo quiero ser el primero en compartir todo lo que aprendí allá, en lugar de ser el mezquino y decir, bueno, quiero traer todos los recursos que se puedan, y eso fue lo que hicimos. Y efectivamente, lo que vos decís, no hay una licenciatura en cine según las leyes de Bolivia, entonces no podíamos darle un papel que diga salís licenciado en cine, y los padres tenían miedo de que su hijo salga al mercado laboral sin una licenciatura, un título. Entonces, y esta idea que tenemos también hoy me parece muy errónea, de que necesitas un pedazo de papel para validar tu capacidad. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer en ese momento, y esto era ya después de mi primer película y ya después de haber tenido un éxito internacional con mi primera película, de hacer películas con los jóvenes, que en lugar de que tengan un pedazo de papel, tengan una experiencia laboral. ¿No? Y ahí salió Quién le mató a la llamita blanca, porque es una película netamente hecha con nuestros alumnos. Y fue su primer... ya no salían así habiendo hecho un corto o habiendo hecho una publicidad, sino habiendo hecho un largo. Entonces, de ahí también la fábrica se abrió en La Paz, en Santa Cruz, se abrió la ECA, empezaron a abrir las escuelas de cine, empezaron a meter cine en la Católica, en La Paz, en Santa Cruz, y hay muchas más opciones. Entonces, yo creo que lo que tú me dices,
problema es cuando uno busca primero la estabilidad económica y después porque ahí estás poniendo de tercero o de segundo el cine. Y lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con el arte. Si no le dedicas el 100%, nunca vas a tener el resultado que buscas, ¿no? Vas a tener un 2% en el mejor de los casos del resultado que buscas en industrias que son las más competitivas del mundo. Entonces, lastimosamente, tenés que sacrificar tu estabilidad económica o familiar por tener ese éxito primero, o por tener solamente una identidad, o ser feliz, ¿no? Y hacer lo que quieres, porque mucha gente se mete a hacer cosas que no les gusta hacer, y ahí es donde la creatividad de reinventarse, de poder seguir creando como artista y seguir creciendo como artista, ya sea en la música, en el teatro, en el cine, hace que tú sigas creciendo. Si no, te estancas, y el momento que ya tengo la estabilidad, ya mis hijos salieron del colegio, ya no debo nada, quiero meterme al cine, estás completamente desactualizado. Y para mí la creatividad es un músculo. Si no vas al gimnasio todos los días, no sirve de nada. Y bueno, y en ese sentido, las opciones, como decimos, es la creatividad. O sea, querés hacer una película, bueno, yo no soy cineasta, pero me imagino, vamos a hacer una comparación con la música, por ejemplo. O sea, sí tenés que invertir para grabar tus canciones, para hacer tus videoclips, sin entrar al tema de la promoción, pero para tener el producto. Claro. Por darte números así al azar, grabar una canción $300, grabar un videoclip $1,000. Estamos hablando de un presupuesto medio aquí. Yeah. Pero para hacer cine, No, pues. ay. Entonces, chocan, yo creo, ¿no? Con este tema también del presupuesto. ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, justamente era el problema que tenía yo cuando empecé el año 2000. Era muy difícil y muy caro hacer cine, y mucho menos con cero experiencia, ¿no? Creo que el gran salto es la primer película, ¿no? Es lo más difícil, porque nadie cree en vos. Yo fui a pedir auspicio, tengo una idea de buena película. ¿Vos cuántos años tenés? ¿20? ¿19? Y claro, yo empecé dependencia sexual cuando tenía 19 años a pedir auspicio, y la gente no me daba ni un peso de bola, ¿no? Y ahí es donde salen estas camaritas de Sony digitales, y claro, nadie hacía cine con esas cámaras, eran literalmente para bautizos y para tu familia, cumpleaños, y nosotros decidimos hacer una película con esa cámara, y se convierte en la primera película. ¿De cuántos megapíxeles era? No sé si siquiera había los píxeles, eran menos de megas, y de nuestra inexperiencia decíamos, bueno, si este es de baja calidad, metamos 2, y así tenemos el doble de la calidad. Y ahí sale la idea de la doble pantalla de dependencia sexual, porque sabíamos que por lo menos no íbamos a tener que hincharla más, y que se iba a ver menos borroso. Pero esas recursividades, y no teníamos un trípode, era una tabla con 2 palos de escoba, con 2 clavos, literalmente eso era nuestro trípode. Y ahí está la cosa, ¿no? Es la película más barata que he hecho en mi carrera, y la que más festivales y premios ha ganado hasta la fecha, y he hecho 16 películas. Y bueno, haciendo un paréntesis, en este tema de la producción, y también le diste oportunidad a actores locales, ¿no? O sea, que en su vida, en ese momento, decían, yo voy a salir en una película. Es importante recalcar eso, porque a veces la gente tiene la fantasía de que, y ahora yo lo entiendo como adulto y como profesional, de que, no, yo quiero trabajar con Brad Pitt, quiero trabajar con Margot Robbie, pero tenés 19 años y nunca salió de Santa Cruz, ¿no? Ese es mi caso, por ejemplo. No es posible, es fantasía. Sin embargo, no teníamos ningún recurso, nos metimos a buscar. En ese momento había una sub-20, y pillamos 2 actores que tenían 17 años, uno que se llama Pablo Fernández y otro que se llama Carlos Rocabado, que estaban haciendo monerías, que eran inquietos y eran bellacos, y los trajimos, y fuimos encontrando gente. Había una chica que bailaba en las tamaleras de René Eduardo, que era Alexandra Ponte, que era súper despierta y era una gran actriz en potencia, pero nunca había actuado más allá de presentaciones de René Eduardo como bailarina. La trajimos, hicimos esto, y luego la historia que siempre cuento es la historia de Roberto Urbina, que es un chico que estaba atrás de una pelada que quería ser magnífica, y ella vino al casting. Y bueno, Roberto vino a acompañar a esta chica al casting, y lo vimos bien plantado, tenía 17, 18 años. Le dijimos, ¿querés actuar? No, yo no actúo, estoy de paso aquí, estoy con mi familia, que yo soy colombiano, quédate, ¿no? Lo hicimos quedarse, se quedó en la casa de un primo.
hizo Dependencia Sexual, y en Dependencia Sexual lo agarra el manager de Mark Ruffalo, y a los 2 años estaba haciendo Grey's Anatomy, y ahora ya ha hecho... No te puedo creer. Claro, o sea, se hizo re famoso, hizo Narcos para Netflix, tiene 5 series en Netflix, ahora está haciendo Snowpiercer con Jennifer Connelly. En su vida había actuado. En su vida. Bien. Entonces, claro, ahora la gente quiere actuar, ¿Cómo no, quiere trabajar ¿cómo no te con... encontraste a un Giuseppe ahí? Claro, ¿dónde estabas vos? Ahí Pero- haciendo música. Pero sí te muestra que sí se puede salir Claro desde que aquí de Santa Cruz de una peliculita chica grabada con una cámara Michi, como dicen acá. Puedes llegar a Hollywood si crees en ti mismo y porque además él se dedicó exclusivamente a eso, ¿no? Recién se casó el año pasado. Ya. ¿Me entiendes? Para que tengas una idea de... Sí. El sacrificio exacto, también, ¿no? La visión, entonces, el enfoque. claro, porque si quieres eso tienes que estar dedicado exclusivamente a eso, y la pasa muy mal los primeros años, pero ahí está, ¿no? Con 5 series en Netflix y quizás uno de los mejores actores de Colombia y que más trabaja en Colombia y en Hollywood. Vive en Vancouver, donde se filma Snowpiercer. La mitad del elenco son actores de Hamilton, ¿no? O sea, Ya. y ha trabajado con Chris Evans. ¿Me entiendes? Entonces es muy interesante saber cómo él se convirtió. Y varios. Hay un chico también que salía en Dependencia Sexual que se llama Matt Cavanagh, que era un chico que vivía al frente, que estudiaba teatro al frente En mío, Estados era Unidos. mi roommate. Y luego se convirtió en una estrella de Broadway, ¿no? Nominado al Tony, o sea, Ya. mega estrella de Broadway. Y así, ha habido mucha gente que ha... Y bueno, aquí la historia de Juan Carlos Adubiri, ¿no? No sé si Ajá. sabes que es un chico del Alto que no tenía miras a actuar y actuó con Gael García Bernal en También la lluvia, y lo nominan a él a mejor actor y no a Gael García Bernal Claro. en los Goya, y va a representar y se convierte en el primer actor boliviano en ser nominado a un Goya, que son los Oscar de España, para la gente que no sabe. Entonces hay mucho talento y ahora estamos viviendo una cosa increíble con el cine nacional, o sea que creo que es el mejor momento para ser actor, cineasta, cantante. Lo que está pasando con la música en Bolivia es impresionante, con la moda boliviana. Entonces no, creo que ya no hay esas barreras que habían cuando yo tenía 17 años. Claro, no, pero qué interesante que conté estas anécdotas alrededor de lo que ocasiona una película, ya para volver al tema del cine y de dependencia sexual en este caso, porque la iniciativa es tuya, ¿no? Y se empiezan a sumar talentos, hasta la música. Andrés Barba, me acuerdo que Sí. hizo la canción oficial. Lo descubrimos ahí. Ajá, entonces, a partir de una película, tomando ya la actualidad, ¿cuánta gente tiene trabajo alrededor de una película? O sea, eso también es muy importante. Y en ese sentido te quiero preguntar si hay el fomento al cine aquí de parte del gobierno. Yo no tengo idea, yo no soy cineasta. Claro. Te lo pregunto. Lo que pasa es que en Bolivia se cree que la cultura es la producción de un producto, ¿no? Ya. No se entiende que es generación de industrias, ¿no? Y sobre todo el cine converge en muchas industrias y muchas áreas. Ahora se está hablando de la economía naranja, por ejemplo, y que es un concepto que en esa época no se entendía. Pero como tú bien dices, hacer una película genera una cantidad de empleos tremendo. El ministro de Cultura hace 10 años en Chile hizo una presentación que se hizo viral en el mundo entero, de que ellos dijeron, si quieren mejorar la economía en Chile, la manera más rápida es a través del cine. Y la gente y lo presentó con números. Y tú ves lo que ha pasado, y luego inmediatamente él sacó un fomento de $16 millones anuales para apoyar el cine. ¿Cuántas películas puedes hacer con eso? Pregúntame cuál es el país que mejor cine produce en Latinoamérica. ¿Cuál? Chile. ¿Me entiendes? Hoy Claro. por hoy y los últimos 2 Óscares de Latinoamérica, Chile. Chile. ¿No? Entonces tienes un Pablo Larraín, un Sebastián Lelio, tiene que ver con eso. Y como tú dices, los incentivos no vienen de la cultura para Chile, los incentivos vienen de la economía, porque saben que una película que se rodea en Chile genera turismo, trabajo para albañiles, carpinteros, costureros, catering, restaurantes,
y bueno, todas las otras partes creativas, sonidistas, hospedaje. Diseñadores Entonces, de moda, diseñadores de moda, músicos, grabaciones, estudios de grabación, arquitectos, limpieza, decoradores. pues. O Entonces sea, es una cosa, y claro, el creo que promedio son 400 personas, como vos me Creo decís, ¿no? que bueno, es el arte que engloba todos los demás artes y todas las Exacto. profesiones, porque hasta abogados necesitas, pues, ¿no? Total, entran abogados, entran Contables. ingenieros, si te digo, y ahora, por ejemplo, hay una nueva figura en el cine que es el coordinador de intimidad. Incluso para una escena de beso, tú necesitas un psiquiatra, un psicólogo, un especialista que te diga cómo debes besar a la actriz para protegerla y para que ambos actores estén cómodos. Ah, qué interesante. Y entonces se ha llenado de psicólogos y de terapeutas Hollywood. ¿No? Claro. Entonces, uno no creería eso y ganan más que yo, te digo, o sea... De una otra manera, bueno, el actor utiliza su cuerpo, utiliza su emoción y bueno, se han dado casos se han escuchado, porque no sé Sí. hasta qué punto será cierto, pero personajes muy fuertes que llegan a afectarle al actor, entonces Sí. los psicólogos, pero por supuesto, Total. más bien tarde se han acordado. Sí, sí, hasta los futbolistas tienen psicólogos, ¿me Claro. entiendes? Y claro, no hay nada más vulnerable que un actor estando en set y si además tienes que estar desnudo y fingir hacer una escena de sexo es complicado. Entonces, la gente se olvida del nivel de complejidad que hay detrás del cine y también de lo que uno tiene que saber para poder hacer una película. Es realmente fascinante y ojalá lo puedan ver desde ese punto de vista, la cantidad de trabajo que genera una película. La industria. Y que vean como una fuente de generación de trabajo y no de un producto nomás. ¿No? La gente ve la película, nada más. No tiene idea de cuánta gente está detrás. ¿Qué tomas en cuenta para escoger a un actor? Esto más que todo como que dando los tips para los actores locales, ¿no? Porque, Me parece muy porque buena pregunta. aquí hay muchísimo talento en Mucho. actuación. Sí bueno, es difícil hacer el cine, los directores que hay acá como tal, tema presupuesto, tema apoyo, tema fomento. Pero los actores también sueñan, ¿no? También Total. sueñan con llegar a hacer una película, tener un protagónico. ¿Qué podrías comentarnos acerca de, va a entrar un actor a hacer un casting? ¿Qué tomas en cuenta? Es una gran pregunta que creo que nunca me la han hecho, es importantísimo. El éxito de Tumemank fue la honestidad de los actores, perdón, Tumemank, de Dependencia Sexual. Yeah. Esa película no hubiera funcionado con actores profesionales, pero tenías un chico de 17 años, un Pablo Fernández de 17 años, que estaba jugándosela, que estaba entregándolo todo, que no tenía nada que perder, ¿no? Y esa honestidad se traduce en la pantalla. Y de hecho es la gran historia, no sé si la sabes. Yo mostré Dependencia Sexual en Berlín y estaba en Berlín y me llama un señor que se llama Terrence Malick y yo estaba en un hostal de mala muerte en Berlín y yo le dije, qué chistoso, hay un director muy famoso que se llama igual que tú. Y me dice, no, soy yo. Y yo le colgué el teléfono porque pensé que era un amigo y me vuelve a llamar y me dice, no, de verdad, soy Terry Malick y quiero invitarte a cenar porque he visto tu película. Y volví a colgarle porque me está haciendo un amigo que hacía ese tipo de llamadas siempre. Broma. Y era Jorge Arturo. Y efectivamente me dice, no, vuelve a llamar la tercera vez y yo fui, así era en la época de Punk'd de Ashton Kutcher, donde hacían bromas y dije, alguien ha organizado una cosa así y fui a un restaurante en Berlín y estaba Terry Malick y Benicio del Toro y me dicen, queremos hacer una película sobre el Che Guevara que tenga la verdad que tienen tus actores en Dependencia Sexual. Y ¿querés trabajar con? Y le digo, yo no soy director de casting. ¿Y cómo hiciste el casting? Mira, no tengo agencias, no hay managers, no hay actores profesionales, no hay escuelas de actuación. Entonces lo que hice fue salir a la calle y buscar gente. Y me dice, perfecto, vamos a hacer eso, pero tenemos un presupuesto de $180 millones en esa época. 120 millones de dólares. Y dije, wow, pero no funciona así, ¿no? Y literalmente no entienden que la honestidad y la verdad y el talento está en la calle y a veces se pierde en la infraestructura y me cuesta mucho trabajar con actores
Que ya son... Claro, porque que ya están vienen pendientes con del una escuela. ángulo, están pendientes de cómo se van a ver y un montón de cosas. Y lo que logré con Carlos Adubiri, por ejemplo, hay una honestidad ahí muy grande porque él decía, yo soy la única persona que tiene esta oportunidad y yo por generaciones de gente del Alto no puedo defraudarlo. Entonces yo tengo que entregarlo todo. Y él estaba más pendiente de esa entrega que los actores profesionales que estaban pensando en a qué hora van a pagarles y a dónde van a ir a cenar y ¿me entiendes? Entonces hay una cuestión ahí y siempre cuento esta anécdota, si me permites, de cuando quería hacer Tumemang, la obra de teatro. Me dijeron no va a haber ningún actor en Santa Cruz que se atreva a hacer de gay y a hacer desnudos en una obra de teatro. No existe un actor que se atreva a hacer eso. Perfecto, dije yo. Y ahí una anécdota, porque oficialmente tenían que ser 10. ¿No? Y hice una apuesta con Carlos Rocabado, porque fue en esa época Carlos estaba produciendo teatro y cine con Pablo Fernández, y le dije, ¿me ayudas a producir esta película, esta obra de teatro? Y me dijo, no vas a encontrar 10. Y yo le dije, si yo encuentro 30, vos producís la obra. Y me dijo, dale, pero no los vas a encontrar. Y encontré los 30, ¿no? Y ahí él le produjo la obra de teatro y eso sale en la película también porque me parece muy emblemático. ¿Y qué hice? No fui a buscar actores, fui a buscar gente que tenía algo que decir, algo importante que comunicar, ¿no? Y todos los actores y ahí sale, de nuevo, Kim Gutiérrez, conocido en Bolivia como Kim Gutiérrez, Kim del Río. Kim del Río. Y Kim hace su primera obra de teatro, luego hace su primer película en Tumemang y ahora ya él no era actor. No. Y ahora ya ha hecho 5 películas y ha estudiado en la mejor escuela de actuación de Nueva York, que le dan la beca para estudiar en la escuela de Nueva York por su actuación en la obra de teatro. En la obra de teatro. Y era su primera obra de teatro, primera vez que actuaba en la vida. Y ahora tiene una carrera, una de las más prolíficas la nueva tongada de actores. Y ahí también hay varios como Benjamín Lukowski, Nakai Mirtenbaum, está José Durán, también de Santa Cruz. Todos actúan por primera vez en la obra de teatro, luego primer película en Tumemang y ahora están con 2, 3 películas en las espaldas. Entonces, tiene que ser las ganas locas de hacer esto. Si estás pensando en la fama, si estás pensando en la comodidad, no te va a ir bien. Justamente ahí quería entrar haciendo una comparación nuevamente con la música, que es donde yo me he desenvuelto la mayor parte de mi vida. Porque hay como que una ola de un montón de artistas nuevos, músicos que están haciendo sus primeras producciones, lanzando sus cosas, pero que se montan en la ola, se podría decir. Claro. Sin saber de que tal vez montarse en la ola es agarrar costumbres de otros lados, maneras de hablar de otros lados, estilos musicales que no los identifican, pero se montan en la ola, invierten su plata. Un director de cine, volviendo aquí a lo que pueden hacer las personas que quieren hacer cine acá, ¿cómo tienen que escoger, no sé, su temática, el estilo de cine que van a hacer? Y si hay que tomar más en cuenta el tema del marketing, o sea, ¿no? Pensar en cómo van a recuperar su inversión. El problema es, de nuevo, una muy buena pregunta. El problema es que cuando pensás en el marketing antes del producto, es como te estás comiendo la torta antes de hacerla, ¿no? Y nunca sale bien eso, ¿no? Porque nunca sale lo mismo. Y también el tema de pensar en los mercados. Yo veo mucha gente que dice, ahorita está de moda tal cosa. Le digo, hermano, ten cuidado porque cuando salga tu película van a pasar 2 años y lo que vos crees que está de moda ahorita no va a estar de moda. Y tal cual, así, boom, se te tiran contra la pared y no piensan en ese tipo de cosas. Y si te metes a hacer lo que todo el mundo hace, tenés mucha más competencia también. Entonces digo, ¿por qué no haces algo que nadie hace? ¿Y qué crees? Solamente vos podés hacer algo que nadie más hace porque nadie piensa como vos y nadie mira el mundo como vos. Entonces, mientras más honesto sos con vos mismo, y hay una frase que siempre digo, me cambió la vida, es sé el primero en ver las cosas como vos las ves. Ese es el secreto del éxito.
Y para cualquier cosa. Para todo. Para cualquier cosa. Si vos inventás algo que es solamente tuyo, no vas a tener competencia, tenés un camino así rectingo para llegar al éxito, y más bien la gente te empieza a copiar. Y ahí empiezan las tendencias, y ahí empiezan las modas, pero vos estás a la cabeza de la moda y no tratando de seguir una tendencia que ya está muriendo y que ya tiene más de 2.000 personas haciendo lo mismo, con más recursos, con más dinero, con más todo, porque acá siempre tenemos menos que todos en Bolivia, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? No perderse ni en las modas, ni en las tendencias, ni en el mercado, porque ahí siempre estás empezando con la batalla perdida. ¿En alguna oportunidad te ha tocado trabajar con un actor conflictivo? Que te sorprendió y... Bueno, porque el actor tiene que entregar, ¿no? Al director, a las consignas que da el director. Es que yo no creo en los actores conflictivos, yo creo que hay falta de comunicación. Ya. Y cuando no entiendes al actor, las necesidades del actor, ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? Entonces creo que también, y curiosamente, mi segunda profesión estos últimos años tiene que ver con eso. Me di cuenta que ser un buen director de casting y un buen director de actores te obliga a ser un buen terapeuta. Ya. Y que el 85% de tu trabajo como director es administrar las necesidades emocionales de tu actor. Como un buen director técnico de fútbol. Exacto, anticipar cuándo va a estar de mal humor, anticipar qué es lo que le gusta, qué es lo que necesita y proveerlo, porque si no se pierde más tiempo en discutir que en trabajar de esa manera. Entonces, creo que ha sido una de las grandes experiencias que me ha dado ser director de casting y poder llegar a un rodaje entendiendo un poco al ser humano detrás del rol o detrás del actor, y eso no se ha dado. Y sí me ha dado, por ejemplo, la experiencia con Oscar Martínez, que Oscar terminaba de ganar la Copa Volpi en el Festival de Venecia, que es el premio más prestigioso que se puede ganar a un actor después del Oscar, y inmediatamente después de haber ganado ese premio viene a hacer una peliculita que se llamaba Tu me manc, con un montón de cambas que nunca en su vida han actuado. Entonces él tenía mucho que perder si los actores eran malos. Yeah. ¿Me entiendes? Yo venía con todo ese, más de 50 películas en su haber. Quizás uno de los dos mejores, él y Darín son los dos mejores actores de habla hispana de esa generación. Y lo que él hace en lugar de pelear y ser conflictivo es que empieza a ser profesor de actuación de los chicos y a ser súper generoso. Y, por ejemplo, venir en los días que él no tenía que actuar, él iba a apoyarlos a los chicos, ¿no? Y venía ahí y les daba tips y ¿qué necesitas? Y él dijo, si yo no salvo este equipo, me hundo yo con ellos. Y ahí ves una calidad de actor increíble, líder total, claro. ¿No? Entonces ahí entendí, y él era muy exigente, pero no es, y curiosamente él es conocido por ser una persona muy exigente, no conflictivo, pero muy exigente. Y conmigo yo no lo sentí exigente porque yo vi que esa exigencia era necesaria. Entonces ahí yo asumí esa exigencia en mi set y él no tuvo que ser exigente. Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces no hubo conflicto. Yo estaba muy consciente de su necesidad como actor y que además que su necesidad de actor me levantaba el nivel, la barra de mis actores. Entonces es un win-win, ¿no? Claro. Ganamos todo. Y llegó el momento paseña, porque así somos los bolivianos, orgullosos del talento boliviano, así como paseña. Sabemos que tenemos todo para triunfar porque el talento nos sobra y por supuesto que también nos sobran las ganas de hacerlo, queridos Rodrigo. Así que vamos a brindar con la paseñita. Y siempre queremos que se escuche ahí el psst. Eso. Ahí está. Ahí está la suya. Salud, hermano. Querido Rodrigo, salud. Salud por el talento boliviano. Por el cine. Por el cine boliviano. Hacía falta. Hacía falta, ya está tupidísima la charla. Bueno, y con el momento paseña, te quiero hacer una pregunta. 3 consejos cortos para los jóvenes que quieren ser cineastas. 3 consejos. 3 consejos cortos. ¿Me puedes repetir la pregunta? No, mentira. A ver, confiar en tu instinto de hacer cine. No le hagas caso al no y no permitir que nadie decida por vos. Creo que son las 3 cosas que son casi redundantes, pero que son tan importantes que son 3. Buenísimo. Ese consejo está buenísimo y para lo que sea.
a la música. Total, ¿no? Todo. Salud. Bueno, y después de este momento paseña tan refrescante que hemos tenido aquí con la paseñita, algo también para destacar, Buey Rojo Sangre. Lo vi el tráiler con audífono, ¿no? Por el sonido envolvente. Contame de esta película. Se ha filmado en Tarija. Sí, la película se estrenó en cines, pero ahora se está estrenando por primera vez en plataforma de streaming en toda Bolivia. Entonces, lastimosamente, cuando se estrenó en Bolivia, se estrenó en diciembre, la gente estaba con el Mundial y como siempre hay priorizaciones y después de la pandemia la gente también ha dejado de ir al cine. Entonces, siempre nos pasa eso de que se estrena una buena película y no hay tiempo para verla y dónde más podemos verla. Y ahora Viva ha lanzado V+, que es su plataforma que funciona exactamente como Netflix, pero es local a nivel nacional y que la gente puede ver no solamente películas, sino noticieros, programas de documentales, etcétera, etcétera. Y la está lanzando con una película boliviana y una película comercial de terror, que es mi primer película de terror que he hecho en mi carrera como director. Así que... Eso te iba a preguntar, porque es terror. Escribiste el guión con un destacado guionista estadounidense que se llama Nathan Atkins, no sé si lo pronuncié bien. Ahora, si me llama un compositor ganador de Grammy a componer conmigo, me van a temblar las choquizuelas. Lo voy a hacer, pero ¿cómo ha sido coescribir este guión con este experto escritor de guiones de terror? Vuelvo a lo que hablamos anteriormente, ¿no? Cuando vos querés trabajar con tus ídolos, hay un bache, ¿no? De pucha, no sé cómo llegar ahí. Pero Nate fue mi compañero de colegio, de universidad. Y en esa época estábamos en las mismas. Entonces somos amigos de la infancia. Lo conozco desde los 17 y él tenía 18 años. Pero con esas cosas de la vida, él se convirtió en uno de los más grandes escritores de cine de terror en Hollywood. Y tiene 3 películas en Netflix que son de las más vistas de Netflix. Entonces, cuando yo lo llamo, no lo llamo a un director, a un guionista inalcanzable, sino al compañero, claro, de chupa y de graduación y todo. Entonces, fue un lindo reencuentro después de 15 años de habernos conocido. Hemos hecho cortos en la universidad juntos. Y de hecho se vino a Tarija a vivir conmigo, a conocer un poco. Y luego ha vuelto, todos los años viene a visitarme. Vino a Samaipata y el año pasado, vuelve con su esposa el próximo año. Tienen ganas de comprarse una casita en Samaipata. Entonces, sí, ha sido una experiencia súper linda porque él tenía una experiencia que no tenía yo y yo realmente tenía mucho miedo escribiendo terror, miedo a no hacerlo bien, ¿no? Es un género que la gente tiene muchos fans y que la gente es muy, muy comprometida con hacerlo bien y no te puedes pasar un paso en falso, ¿no? Y ahí me rodeé de él y también de Chase Deso, que es el que hace la música de Ozark y de Walking Dead. Entonces, tener un gran compositor de música de terror y fue así un privilegio poder hacer una película con ellos dos. Y el resto del elenco son mis amigos de toda la vida, con quien he hecho desde Dependencia Sexual hasta todas mis películas. Nos fuimos 8 amigos al Rincón de la Victoria en Tarija, nos encerramos 3 semanas a filmar una película de terror y vivíamos en la misma casa donde aparecía el monstruo y todo eso. O sea, fue muy divertido, tuvimos todo tipo de anécdotas, vivíamos con sangre todo el tiempo por ahí y era como muy, muy divertido. Y de eso se trata, ¿no? Hacer una película sin la seriedad sino volver a ser niños, volver a ser jóvenes, volver a hacer el cine como hicimos Dependencia Sexual, que teníamos 20, 18 años, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, nos cagamos de risa, pero nunca tuvimos la idea de que iba a ser algo así tan grande. Y curiosamente, esta película que vuelve a mis raíces de dependencia sexual, hoy por hoy es la que mejor crítica tiene. Entonces vuelvo a esta noción que te decía de que cuando haces las cosas desde la honestidad y no estás tratando de impresionar a un mercado, a un crítico o a un público y estás haciendo algo porque te gusta y porque te sale de tu corazón, siempre funciona. Ahí está la magia del arte. ¿Y qué pasa cuando te quedas, como decimos los músicos, sin la musa? ¿Te ha pasado? O sea, haces un proyecto, haces otro. En mi caso, bueno, puedo componer
no sé, voy a hacer un disco de 10 canciones, tengo 8 y me quedé en blanco. Claro. ¿Cuál es? ¿A qué? Me pasó, te ¿Qué cuento, cuando estaba haciendo Tumemank, habíamos pagado 8 meses de montaje, estábamos editando en Nueva York y me bloqueé y llegamos a un punto donde, y de hecho dije, uff, ya de aquí no salgo, es el fin de mi carrera, la película no se estrena. Estaba así casi entrando en una depresión suicida y no teníamos plata para seguir editando y yo no tenía idea de cómo resolver la película y no se iba a hacer y dije, bueno, aquí voy a dedicarme a macramé o voy a vivir en el canal Isuto, ¿no? Y de ahí un amigo me dijo, justamente mi editor, me dijo, ¿por qué no te vas? Volvé a Bolivia y en lugar de hacer una vacación, anda a jugar, volvé a enamorarte del cine o hacer algo que no has hecho nunca en tu vida. Y ahí yo dije, yo nunca he hecho terror, le tengo pánico al terror, tengo mucho respeto por ese género, no sabría cómo ni siquiera empezar. Igual que el documental, le tenía mucho miedo al documental. Entonces salió la idea de sacar un clavo con el otro clavo, hacer una película para desbloquearme, pero una película que sea tan opuestamente diferente a Tumemank que realmente te obliga a trabajar una parte del cerebro que no es la misma que estaba bloqueada. Entonces me fui 3 semanas a Tarija, volví a Nueva York y cuando volví era como, pam, 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 pam. Y en 3 meses solucionamos la película de Tumemank, paramos el rodaje de la postproducción de Buey Rojo Sangre, toda la cosa de Tumemank y volvimos a Buey Rojo Sangre con esa claridad también y creo que la musa la encontró la misma musa, ¿no? O sea, el cine me salvó del cine y me sacó de ese bloqueo creativo que es muy fácil, porque cuando tienes mucho peso de responsabilidad de hacerlo bien en una película de casi $2 millones y vinimos con 2 pesos a hacer la película de Buey Rojo Sangre, y es lo que te digo, es muy injusto porque creo que ha tenido mejor crítica la de Buey Rojo Sangre, y me endeudé con casi $2 millones por hacer Tumemank. Entonces volver de nuevo a creer en lo tuyo y jugar y divertirte en el proceso, porque si no, no salen bien las cosas. Jugar y divertirse en el proceso. Señores, Rodrigo Bellot, muchísimas gracias por haber venido aquí a charlar al podcast de La Estación de Giuseppe. Ha sido un gusto tenerte aquí, un honor que tengamos aquí a uno de los pilares del cine boliviano. Salud. Muchas gracias, hermano. Salud por vos. Salud con la paseñita. Ustedes que están viendo este contenido, ya saben, tienen que darle su respectiva suscripción, tienen que darle su respectivo like a todos los episodios que estamos subiendo y por supuesto su comentario. No sean tacaños de comentario. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.